Rafita, espero que esté muy bien, gente, y venimos con la guía sobre el Wyvern de cristal. Espero que les guste. La comida favorita de este dragón vendría siendo los cristales Prime. En realidad también se puede alimentar con cristal normal, pero esto es cero recomendable, ya que tardaría un montón de tiempo en comparación de lo que tardaría con los cristales Prime. Para conseguir este recurso, primero debemos dejar inconsciente a cualquier tipo de cristal Wyvern. Es por eso que recomiendo llevar unos 4 marcos colosales y unas 2 puertas para crear una trampa en donde atraparlo. Recuerden llevar a un volador rápido como un grifo o un pteranodón y dejar espacio suficiente entre marco y marco para que nuestro volador pueda entrar y salir. Mucho cuidado con el aliento de este, simplemente lo llevaríamos en dirección a la trampa evitando que este nos mate claramente. Saldríamos por un lado cuando este esté dentro y cerraríamos la puerta para dejarlo atrapado. Una vez atrapado, simplemente tocaría dejarlo inconsciente, ya sea con flechas o con dardos, y cuando este haya caído al suelo nos vamos a acercar y nos va a salir la opción de conseguir cristales Prime. La cantidad de cristales Prime que te dé este dependerá de qué nivel sea. Entre más alto sea su nivel, más cristales Prime nos dará. Estos cristales Prime tardarán unos 45 minutos en caducarse y la única forma de preservar a estos sería introduciéndolos en el inventario de un Crystal Wyvern. Mucho cuidado, ya que se suelen despertar muy rápido, así que lo recomendable sería, después de quitarle los cristales, matarlo. No intenten conseguir cristales otra vez del mismo Wyvern porque no lo conseguirán, y tampoco podrán tamearlo porque este se mantendrá agresivo. Al matarlo nos dará un tributo llamado Garra de Cristal. Este es uno de los tributos necesarios para ir a enfrentar al boss Dragón de Cristal. En pantalla estamos viendo todas las ubicaciones o zona de respawn de cada tipo de Wyvern de Cristal. Como pueden ver, esta zona de aquí se mantiene iluminada hablando de cualquiera de los tres. Eso se debe a que en esta zona es donde estos dragones anidan. Cualquier Wyvern de Cristal no va a ser agresivo, pero en esta zona todos van a hacerlo. Eso sería como una forma de proteger sus huevos. Si vas a ir a robar un huevo de estos, recuerda llevar un volador muy rápido como un grifo o un pteranodón, y créeme que aún así es bastante complicado perderlos de vista. Para ir a tamear a esta mística criatura, recomiendo llevar unos cuantos ganchos con una ballesta y tener preparado también paracaídas. Cuando este aterrice o se quede atrapado en algún árbol, vamos a aprovechar para engancharnos a su espalda. Una vez estando ahí, lo que vamos a hacer es ponernos pecho a tierra. Vamos a preparar los cristales en el último slot del inventario y empezaremos a alimentarle. Una vez alimentado, este empezará a volar una y otra vez. Es por eso que vamos a tener los paracaídas listos por si en algún momento nos llegamos a caer. También nos podemos mantener enganchados, aunque esto no asegura que no nos hagamos daño. Todavía existe la posibilidad de que terminemos haciéndonos daño de caída. Luego de que lo alimentemos por primera vez, este tardará de unos 10 a 20 minutos en volver a estar listo para comer, pero luego de la segunda comida podremos alimentarlo cada 40 segundos más o menos. Luego de que lo alimentemos lo suficiente, por fin estará domesticado nuestro dragón. Incluso podremos montarnos inmediatamente e irnos épicamente de ese lugar. Algo que debes tener claro es que tienes que ser mínimo nivel 65 para poder tamear a un dragón de estos. Existen 3 tipos de Crystal Wyvern o dragones de cristal: dragón de cristal Ember o de ascuas, dragón de cristal tropical y dragón de cristal de sangre. El clic izquierdo de este volador vendría siendo un mordisco casi tan potente como el del Wyvern tradicional. Este podría utilizarse para farmear muy buena cantidad de carne y de piel. Con la tecla C utilizaríamos nuestras patas para transportar a otros dinos. A este le tendrán el mismo respeto que a un Wyvern normal. Esta es la lista de todas las criaturas que el Crystal Wyvern puede transportar. Con la tecla C, pero esta vez estando en el suelo, el Crystal Wyvern balanceará sus alas, creando así una ventisca que servirá para hacer retroceder a otras criaturas. De esta misma forma también podríamos farmear un montón de paja y un poco de madera, además de también poder farmear árboles de carbón. El clic derecho o botón de ataque secundario servirá para liberar nuestro aliento. Cada tipo de Wyvern de cristal tiene un aliento diferente con efectos diferentes.
El aliento del dragón de cristal de Ember es el más parecido al del Wyvern tradicional. Aumentándole la estadística de daño, este aliento también hará más daño. Sin embargo, el efecto que queda por unos segundos en el enemigo, este sí es base, o sea que este no aumentará. El dragón de Ember hace unos 45 de daño por segundo. El aliento del dragón de cristal tropical pareciera algún tipo de ácido que hará unos 40 de daño por segundo. Al entrar en contacto con el agua, este dragón tropical adquirirá un bufo que le dará un 15% más de daño y adquirirá mayor regeneración de vida. Este efecto durará unos 30 segundos luego de haber dejado de tener contacto con el agua. Por último, tendríamos el aliento del Wyvern de cristal de sangre. Este es capaz de robarle vida a nuestros enemigos, incluso a múltiples objetivos a la vez. El dragón de cristal es un 25% más pequeño que el Wyvern regular. Eso hace que este tenga un poco más de maniobrabilidad y rapidez. Si quieres criar a tu propio bebé dragón de cristal, debes tener en cuenta que este solo comerá Crystal Prime, así que debes tenerlos preparados para cuando este nazca. También debes saber que este no los comerá solo, así que hay que dárselos. Una vez adulto ya podrá ser alimentado con carne. Y más nada que agregar, gente, muchas bendiciones a todos y a todas y nos veremos en un próximo video. Chao.